El seminario 5 es o se titula o se trata de consejería, pertenencia y empoderamiento en el ministerio juvenil. En el ministerio juvenil tenemos un contraste en la iglesia. En la iglesia prácticamente tenemos poco espacio para la juventud. Bueno, en muchas iglesias suele pasar, esperamos que en la mayoría de las que están presentes no, pero sí suele pasar en gran parte de nuestras iglesias que la juventud poco tiene espacio. Y el contraste de eso es que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia son jóvenes, está entre el 60 y 90% que son jóvenes. Como resultado de eso, de que tenemos poco espacio, la juventud está cada vez menos interesada en las actividades de la iglesia. Si nosotros podemos ver en nuestras iglesias gran cantidad de niños y adolescentes, por ahí hasta los 13, 14 años, que están activos y demás en nuestras iglesias. Pero cuando ya pasan 13, 14, 15 años, ellos se empiezan a desactivar. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias le hemos dado poco espacio o poca importancia a ellos, poca aceptación. Existe una falta de compromiso de parte de nosotros como líderes hacia ellos y ellos por ende existen o tenemos gran pérdida de miembros jóvenes. En la mayoría de nuestras iglesias suele pasar que entre las edades de 16 a 20 años son escasos los jóvenes que tenemos, porque en esa edad de 16, 17, 18 años los empezamos a perder. Ellos terminan el colegio, se van a la universidad o los que no van a la universidad, pero en esas edades tendemos nosotros como iglesia a perder a nuestra juventud. ¿Qué necesitamos entender nosotros? Entender las necesidades de los jóvenes, involucrarlos a los jóvenes en todos los sectores de la iglesia, conocer los pasos a seguir en el proceso de usar la juventud para obtener mejores resultados. Si nosotros usáramos de la mejor manera a nuestros jóvenes, dice el NGY que con ese gran ejército de jóvenes nosotros podríamos hacer grandes cosas. Pero el problema que suele pasar en nosotros como líderes es que no sabemos cómo aprovechar esa juventud o las energías que ellos tienen para el crecimiento de nuestra obra, cómo fortalecer en ellos la fe para que ellos puedan apoyar gran parte en la obra de nuestra iglesia. Necesitamos conocer bases bíblicas que apoyan la inclusión de la juventud en el desarrollo de la iglesia. Que podamos entender que los jóvenes no son un punto aparte de la iglesia, que los jóvenes hacen parte del engranaje de la iglesia, tanto de los adultos como los niños, adolescentes y demás. Nos dice el Salmo en 144, versículo 12, sean nuestros hijos en la juventud como plantas bien crecidas, nuestras hijas como columnas labradas que adornan un palacio. Y Proverbios 20:29 reitera, la gloria de los jóvenes es su fortaleza. Si Dios en su palabra nos dice que nuestros hijos en la juventud deben ser plantadas bien crecidas y las hijas como buenas columnas, deberíamos trabajar para plantar realmente esa simiente en nuestra juventud. Pero muchas veces queremos plantar en los jóvenes esa presión, pero quienes han podido plantar plantas y demás o trabajar en construcciones, podemos ver que el trabajo es minucioso para poder entregar una construcción o una columna bien terminada para X edificio y demás, o una planta para que tenga cierto crecimiento debe tener ciertos cuidados especiales. Y es lo mismo que resalta allí el salmista en cuanto a la juventud. También nos dice que los jóvenes ha de ser igual a los ancianos. En el tiempo de Israel, un adolescente a los 12 años o entre 12 y 13 años ya se consideraba adulto espiritualmente. Y a los 30 ya podía ser sacerdote del pueblo de Israel. Pero hoy día pareciera ser que a un niño de 12, de 13 años no le podemos dar responsabilidades porque según nuestro juicio
ellos no tienen la responsabilidad para dirigir ciertas áreas de nuestra iglesia. Y ahí es donde nosotros empezamos a fallar. Dice 1 Timoteo 5, 1 al 2. A los más jóvenes trátalos como hermanos y a las ancianas como a madres. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. Los jóvenes tienen un potencial bien fuerte. Dice Juan 2:14. Os escribí a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. La gloria de los jóvenes es su fortaleza. Testimonio para la Iglesia, página 435 dice, no se pase por alto a los jóvenes, déjeselos participar en el trabajo y la responsabilidad. Hágasele sentir que tienen que contribuir a beneficiar a otros. Dice Ellen G. White que los jóvenes se les debe dar participación y también responsabilidades. Cuando nosotros le asignamos responsabilidades, les estamos haciendo sentir que hacen parte de la iglesia, que ellos sientan que tienen que contribuir en el beneficio de otras personas, que realmente ellos hacen parte de la iglesia. Dice el Ministerio Pastoral, página 317, la causa de la verdad ha perdido mucho por falta de atención a las necesidades espirituales de los jóvenes. Los ministros del Evangelio deben desarrollar buenas relaciones con los jóvenes de sus congregaciones. La causa de la verdad. Hemos perdido con ello mucho por falta de atención a las necesidades espirituales de los jóvenes. Hemos descuidado a la juventud y por causa de ese descuido es que hemos perdido gran parte de nuestra juventud en nuestras iglesias. En vista de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es que se hace la necesidad de mentores. Dice Obreros Evangélicos, página 221. Debemos tratar de conquistar los sentimientos de los jóvenes, simpatizando con ellos en sus goces, en sus goces y tristezas, en sus conflictos y victorias. Importante lo que dice acá, Jesús no quedó en el cielo, lejos de los apesadumbrados y pecaminosos. Bajó a este mundo a fin de conocer la debilidad, los sufrimientos y las tentaciones de la especie caída. Aquí es donde muchos de los que ya somos adultos, somos líderes de ministerio juvenil o líderes de iglesia, se nos olvida una etapa que nosotros pasamos, que es la juventud. Nos hacemos tan arriba que queremos que los jóvenes sean o estén a nuestro nivel. Cuando, si vamos a ver lo que hizo Jesús, dice que Jesús no se quedó en el cielo, sino que él bajó a este mundo a fin de conocer la debilidad y los sufrimientos y nuestras tentaciones. Entonces, deberíamos nosotros como líderes de esforzarnos y llegar a la edad que tiene cada joven, de cada lucha que él tiene, de cada lucha con la que llega y sufre en la iglesia. Porque creemos que nuestros jóvenes se están yendo de la iglesia tal vez por falta de conocimiento, o es mucho lo que escuchamos al respecto. Pero si vamos a ver todos los jóvenes que se nos han ido de la iglesia, ellos conocen a cabalidad las creencias que creemos los adventistas del séptimo día, conocen y saben que si siguen su condición de vida en la que ellos están, pueden perderse. Pero entonces, ¿por qué no regresan a la iglesia? Porque lamentablemente en la iglesia no se han encontrado o no se han sentido acogidos, porque tal vez no los hemos sabido acoger como iglesia. Dice que Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria, a estar preparados para la acción en su noble obra y a ser aptos para llevar responsabilidades. Normalmente estos textos se los leemos a los jóvenes y les decimos, vea lo que el Señor desea de ustedes, es que lleguen a ser hombres de mente seria y estar preparados para la acción en su noble obra. Pero resulta y pasa que para que el joven logre llegar hasta esta altura,
este joven necesita ser preparado por mentores. Y esos mentores necesitamos ser nosotros los que somos líderes juveniles o líderes de iglesia. ¿Cómo pueden ellos lograr este nivel? Necesitamos darles responsabilidades en la iglesia. Si nosotros vamos a ver a los jóvenes, pocas responsabilidades se les asignan en la iglesia. Se les asignan responsabilidades muy esporádicas, pero necesitamos involucrarlos de una forma más grande en la vida eclesiástica. Ojalá en nuestros departamentos de la iglesia, en cada departamento tuviésemos jóvenes involucrados, llámese escuela sabática, diácono, ancianos. Cada uno de los departamentos de nuestra iglesia tuviésemos como mínimo un joven el cual estuviese siendo preparado para el liderazgo del futuro. Debemos ayudarlos a crecer en conocimiento, darles oportunidades de tomar la iniciativa. Las ideas que ellos tengan, podamos mostrarles que son importantes para la iglesia, podamos ejecutar muchas de sus ideas para el crecimiento de nuestra iglesia, porque es que la juventud tiene creatividad grande en la cual nos puede apoyar para nuestro trabajo en el ministerio y demás. Darles autoridad. Si nosotros queremos que ellos se sientan que pertenecen a la iglesia, que hacen parte de nuestra iglesia, ellos necesitan sentir que también pueden dar opiniones y demás, tener ciertas responsabilidades en lo que ellos se sientan líderes de esa parte. Porque cuando el niño llega hasta los 12 años, que era en las edades 12 y 13 años, que para el tiempo de Israel ellos ya se les tenía como adultos espirituales, en esas edades precisamente es cuando ellos tratan de buscar su propia identidad. Cuando el niño llega hasta los 11 años, ellos prácticamente hacen lo que nosotros como padres le decimos o como iglesia le decimos que hagan, ellos lo hacen. 12 años ya empiezan a tratar de buscar su propia identidad. A los 13 años ya no quieren hacer lo que nosotros le decimos que ellos deben hacer. Pero si nosotros le permitiéramos la oportunidad, le diésemos la oportunidad desde niños, que ellos puedan ir tomando iniciativas en la iglesia, cuando ellos tengan 12, 13, 14, 15 años, tienen iniciativas de crecimiento y de aporte grande para nuestra iglesia. Debemos implementar programas con ellos, que ellos nos ayuden a organizarlos, tanto los niños, los adolescentes y los jóvenes, y asimismo que sean para ellos. Los jóvenes, dice David Wilkerson, los jóvenes son parte de la iglesia hoy, pero son todos los líderes del mañana. Y si nosotros no preparamos estos líderes del mañana, no los apoyamos, lamentablemente el día de mañana nos quedaremos sin líderes, porque ellos, quienes hacen parte de nuestra iglesia el día de hoy, ya mañana dejarán de existir. Necesitamos nosotros escucharlos fuera de nuestra propia zona de confort, fuera de la iglesia, conocerlos. Siempre yo he resaltado algo que nosotros a los niños, a los adolescentes, poco los visitamos en sus casas, poco sabemos de ellos, poco sabemos de sus necesidades. Si hacemos una encuesta en nuestras iglesias, a esas edades casi no se les visita. A esas edades de 10 años hacia abajo o 12 años, si hiciéramos una encuesta de cuántos líderes de iglesia, pastores, ancianos, visitamos precisamente al niño, pocos tal vez lo hacen. Pero ¿a quiénes visitamos mayormente? A los adultos. Suele pasar en muchas ocasiones que vamos a visitar a los adultos, pero si encontramos al niño, solo le dejamos una razón y le decimos, fulanito, dígale a su mamá que veníamos a visitarle y que pasamos después en otra ocasión. Pero entonces cuando el niño ya se empieza a portar de una forma rebelde, ya tiene sus 15, 16 años, lo llevamos a junta y demás, y ahora sí lo visitamos para decirle que lo vamos a poner en disciplina y ya lo único que él va a pedir es que lo defraternice, igual no le interesa la iglesia, porque nosotros nunca llegamos a visitarlos, que es una de las cosas de mentoría que deberíamos hacer nosotros como líderes de iglesia. ¿Qué es lo que es consejería?
La consejería es una relación intencional que es creada entre una persona menos experimentada y una de mayor experiencia. La persona experimentada se convierte entonces en un modelo de crecimiento para la persona que tiene menos experiencia. Usted y yo deberíamos ser esos consejeros o esos mentores, los cuales tenemos un poco más de experiencia en lo que podamos apoyar a aquellos niños, a aquellos adolescentes, a aquellos jóvenes que constantemente se equivocan, que constantemente necesitan de usted y necesitan de mí una orientación de una forma correcta. De acuerdo a esto, nos dice Gutenberg, nos dice que un mentor es un individuo de experiencia que está abierto a compartir su conocimiento con alguien menos experimentado en una relación de confianza mutua. Muchos que decimos ser líderes pareciéramos ser como jefes que solo queremos que alguien haga algo de lo que entre comillas pareciera que nos beneficia a nosotros, pero lo que nosotros queremos buscar es un beneficio propio para la iglesia. Pero se nos olvida que necesitamos ser un mentor que no parezca que buscamos un beneficio para la iglesia, sino un beneficio real para el individuo al cual nosotros estamos orientando. Dice que ese mentor es un individuo de experiencia que está abierto a compartir su conocimiento con alguien menos experimentado, pero esa experiencia se comparte únicamente en una relación de confianza mutua. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tener una relación mutua de confianza con un chico? ¿Cómo empieza? Teniendo realmente un acompañamiento espiritual con el adolescente, el niño o el joven. ¿Cómo? Orando por ellos, dándoles un ejemplo de vida real. Ojalá nosotros le visitáramos en su casa y le dijéramos, fulanito de tal, hoy venimos a visitarle y queremos decirle que estamos orando por usted y queremos orar por usted. Que realmente le visitáramos en su casa y él sintiera ese acompañamiento de nosotros. ¿Qué más deberíamos hacer? Un acompañamiento físico, donde tengamos actividades prácticas, donde podamos compartir con él, le podamos conocer más de cerca, donde él nos pueda conocer y pueda compartir y abrir su corazón en las diferentes actividades que nosotros realicemos, llámese en actividades deportivas. Tal vez nosotros no tengamos las mejores capacidades físicas como las que ellos la tienen, pero que al menos nos vean allí en las actividades que ellos realizan sociales y demás. En la parte moral deberíamos ayudarlos a tener una vida de compromiso, ayudarlos a limpiar su camino. Si nosotros tenemos una oración real por ellos, demostramos un ejemplo de vida, no con palabras, sino que ellos puedan ver en nosotros en alguien que puedan confiar, en alguien que puedan abrir su corazón y nos puedan decir lo que ellos sienten, porque nosotros también les compartimos a ellos lo que pasamos, porque realmente tenemos una relación de amistad. Debemos ser un apoyo realmente social para ellos, ayudarles a crecer en relaciones saludables, ayudarles para escoger una pareja correcta, apoyarles en el núcleo familiar, escolar y allí en la familia eclesiástica en la que nosotros entramos a jugar en gran manera. Tal vez la parte familiar se esté deteriorando, tal vez estudien en colegios o instituciones públicas y demás donde no tengan la mejor orientación cristiana, pero sí está en nuestra iglesia, llámese club, llámese clase de menores, llámese la clase que se llame nuestra iglesia, pero tenemos una oportunidad porque lo tenemos en nuestra iglesia. Si él está en nuestra iglesia, hay una oportunidad en la que tenemos de apoyarle. La pregunta es, nosotros seremos de los que siempre decimos, es que este fulanito cuando tenga unos 15, 16 años ya se está yendo de la iglesia. Es triste escuchar en muchas iglesias cuando tal vez se bautiza un niño o un adolescente, y más si ese niño o adolescente no tiene familia adventista. Escuchamos decir, pero ese bautismo prácticamente es perdido, porque ¿quién lo va a apoyar? Cuando tenga por ahí unos 15, 16 años se va de la iglesia. Es más, cuando tenga por ahí 14 ya va a dejar de asistir. Pues tal vez es una realidad y la problemática que enfrenta nuestra iglesia.
Pero la pregunta es, enfrente de esa realidad y de esa problemática, usted, yo, como miembro de iglesia o líder, ¿qué estamos haciendo para apoyar a ese joven para que no sea uno más que se vaya, sino que realmente sea un líder más de nuestra iglesia en el futuro? Debemos ser consejeros prácticos. No sé qué responsabilidad tenga cada uno de ustedes, pero por ejemplo, el director de coro debería ser un consejero de tal manera para que su joven músico pueda ser un director de coro. El director de escuela o líder de escuela sabática puede ser un consejero para que su joven maestro llegue a ser un maestro de clase. O el pastor o anciano de iglesia pueda ser un mentor o consejero para que su joven líder pueda ser un anciano o pastor en los días próximos. En una iglesia X, cuando estábamos en una comisión de nombramiento de iglesia, propuse a un chico de 18 años para ser anciano y la comisión se me vino encima, que cómo es posible, que es una persona muy joven, eso es irresponsable, que eso cómo va a ser anciano de iglesia. Pero apreciados, pregunto, ¿será que un anciano o una persona adulta no se equivoca? Lo lógico es que se equivoca muchas veces, pero lamentablemente el que es adulto ya sabemos mañas cómo ocultar nuestras equivocaciones. Pero las edades de los niños, de los adolescentes y jóvenes, ellos son más esporádicos. Ellos viven y muestran lo que realmente ellos viven. Es ahí donde nosotros como mentores debemos estar para orientarles de la forma correcta. Nosotros debemos probar con esa juventud a orientarles de una forma que realmente le agrade al Señor. Para que esa juventud se nos mantenga en la iglesia, no sean unos jóvenes más de los que un día se nos vayan, debemos darle responsabilidad. Y en este caso nos dice, dale las llaves para conducir la máquina de la iglesia. Permíteles manejar la máquina. Permíteles que ellos asuman esa responsabilidad que se les ha asignado. Pero además de todo eso, permíteles cometer errores, muéstreles con amor el camino correcto. Aquí es donde muchos de nosotros como líderes fallamos. Le damos las responsabilidades, le permitimos que ellos cumplan o asuman estos roles, pero en el momento que los jóvenes, adolescentes se equivocan, nosotros le caemos con toda la ley de la iglesia y decimos definitivamente no se pueden dar responsabilidades a los jóvenes porque son irresponsables. Pero tal vez si ese mismo error lo cometiera una persona más adulta, tal vez no le diríamos lo mismo. Tal vez diríamos que fue una equivocación del adulto. Pero a los jóvenes tendemos a nosotros a señalarlo con más frecuencia porque les tildamos de ser irresponsables. Debemos darles el sentido de pertenencia a su familia eclesiástica, que somos nosotros, que somos la iglesia, que ellos pertenecen a nuestra iglesia. Nosotros deberíamos realmente hacerles ver que nosotros como iglesia estamos tan dispuestos a aceptarlos. En algunos momentos pareciera ser que el mundo está más listo para recibir la juventud que la iglesia, que es el pueblo de Dios. Si un chico se equivoca en la iglesia, lo tildamos, lo señalamos, hasta que posiblemente por nuestros señalamientos y demás, hacemos que el joven se vaya de la iglesia. Pero el mundo no está fuera para señalarlo si el chico va a la iglesia y se va a tomar. Si él fue a la iglesia y fue a la cantina a tomar, la cantina lo recibe. Si fue a la iglesia y fue allí al lugar a meter vicio, allí lo reciben. Pero nosotros, si el chico se va a tomar, si el chico va a hacer algunas cosas equivocadas y llega a nuestra iglesia, muchas veces lo tildamos de muchas cosas y el chico no querrá volver a nuestra iglesia. No quiero decir que seamos permisivos con los jóvenes, pero sí que de pronto seamos más afectivos con ellos en la forma de decirles las cosas, de corregirles. Ayudar a la congregación a desarrollar consejeros capacitados y dedicados. No todos tienen la habilidad de ser realmente líderes de jóvenes. No todos tenemos la misma capacidad de acercarnos a los jóvenes. Tal vez hay unos que tienen unos talentos diferentes, se les saben acercar de la mejor manera,
pero todos tenemos el compromiso delante del Señor para orientar a estos miembros más jóvenes de nuestra iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo lo estoy haciendo yo como iglesia? Yo personalmente a esa mentoría con nuestros jóvenes. ¿Estamos aportando para que ellos se queden o estamos aportando para que ellos se nos vayan un día de la iglesia? Invite a los jóvenes a participar en eventos que les fortalezcan espiritual, intelectual y físicamente. Debemos ser personas o líderes que apoyemos realmente esta parte de nuestra juventud. Que realmente nosotros les estemos animando constantemente para que ellos puedan organizar actividades en los que nosotros como líderes estemos acompañando, pero que sean actividades organizadas por ellos mismos, que se sientan que realmente ellos pueden hacer cosas, pueden liderar actividades en su iglesia, aunque nosotros debemos estar allí, pero que ellos la puedan realizar. Debemos darles la oportunidad de liderar programas en la iglesia. Debemos nombrar a los jóvenes en diferentes posiciones de nuestra iglesia, de responsabilidades, y darles el tiempo para capacitarse y actuar. Si nosotros les damos esas oportunidades, ellos lo harán mejor en cada intento. Si se equivocaron una vez, démosles una segunda oportunidad que de seguro ellos lo harán de una mejor manera. Si nosotros en esos momentos pasáramos por cada departamento de iglesia y revisáramos todos los departamentos, ¿cuántos jóvenes encontraríamos en cada una de esas áreas? Ustedes que conocen cada una de sus iglesias, ¿cómo o qué nombramientos, qué liderazgos encuentran en cada departamento? Como decíamos, en ancianos, diáconos, en directivas de escuela sabática, directivos de las responsabilidades de la iglesia, llámese el liderazgo que sea, pero ¿qué encontramos más nosotros, jóvenes o adultos? Deberíamos cada vez hacer un reporte de la participación de la juventud en los programas espirituales de la iglesia durante el trimestre. Nosotros deberíamos hacer este reporte constante, una evaluación de nuestra juventud, de quién ha dejado de participar, quiénes están activos, y hacer una serie de visitación a cada uno de ellos. Organice una actividad de la iglesia liderada por los jóvenes, llámese evangelismo, escuela sabática. Eso se debería hacer, nos dice que como mínimo una vez al año, pero que ellos sientan que son los encargados de esa programación de la iglesia, que toda la programación esté a cargo de ellos. No que nosotros se las organicemos para ellos, sino que ellos se encarguen de la programación de la iglesia. Cada uno de nosotros, como líderes de iglesia, deberíamos seleccionar a un joven y aconsejarlo por un año. Proveer un reporte de progreso trimestral. Si nosotros nos viéramos cuántos miembros adultos somos en cada iglesia, deberíamos ver que cada uno de nosotros, de cada miembro, debiéramos tener un joven el cual estuviésemos siéndole mentor para ellos, orientándoles, que cada día nosotros pudiéramos dar ese informe en vez de estar mirando qué jóvenes se están equivocando para señalarlos. Deberíamos ir escogiendo uno para ser ese guía, ese consejero espiritual de ellos. Si nosotros como iglesia tomásemos conciencia y hiciéramos eso, realmente la juventud de nuestra iglesia se mantendría más. Por último, los jóvenes tienen fuerza, energía e ideas suficientes. Como usualmente tienen tiempo, pueden comprometerse por completo allí con la iglesia. Entre más pronto el joven se sienta necesario e importante, más leal será y será más difícil para ellos dejar la iglesia. Apreciados, deberíamos nosotros hacer un análisis de nuestra iglesia, de cómo está la juventud en nuestra iglesia, quién está atendiendo la juventud de la iglesia. Si realmente nosotros la estamos atendiendo, estamos siendo mentores de ellos, si somos mentores o somos personas de las que estamos señalando a nuestra juventud. Tal vez no todos estemos dispuestos a trabajar por los jóvenes, pero si usted y yo estamos dispuestos a trabajar,
cada uno de nosotros en nuestras iglesias tengamos la seguridad que el Señor se encargará de que la historia de nuestros jóvenes sea diferente. Entonces, que cada uno de nosotros podamos ser un verdadero mentor para los jóvenes de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga.